Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, hoy ya 10 de julio hay definiciones. Finalmente, La Libertad Avanza y el PRO acordaron. Y también, como veníamos diciendo, el color violeta se impuso. Porque ahora el frente en la provincia de Buenos Aires se va a llamar Frente La Libertad Avanza. Así que este es un país bien argento, el que vamos a compartir hoy junto a Leandro Renú. Mi nombre es Analía Argento y vamos a arrancar con los audios, pero también con un resumen de lo que pasó en el día de ayer. Ya les dije, Karina Milei presentó la alianza, acompañada del PRO más... del sector del PRO más entusiasta, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, porque hay muchos intendentes que no sé si se quedaron contentos con el acuerdo. Y además faltan acordar las listas, que eso es el 19 de julio. Esa es otra batalla. Estamos hablando de la elección del 7 de septiembre, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con el peronismo? Ya lo saben, ¿no? También hay unidad. También, como habíamos dicho, una unidad con forceps, porque hubo 3 reuniones sucesivas, domingo, lunes, no, 4, martes y ayer miércoles. Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, siempre en la gobernación de La Plata, porque claro, está el gobernador, no lo puedes hacer ir al gobernador a la oficina del PJ, ¿no? Casi es por una cuestión protocolar e incluso también hasta de seguridad, de logística. Bueno, ayer feriado estaban en la gobernación. Imagino que mucha desconfianza, porque no hubo acuerdo hasta que no se redactó un reglamento y después se firmó el reglamento y recién ahí entonces, cerca de las 11 de la noche, avisaron que estaba la alianza conformada. Y no llegaron hasta las 12 de la noche, pero vamos a ver cómo es el acuerdo y cómo son las discusiones el 19 de julio, cuando presenten las listas. En otras épocas, hasta las 12 de la noche, cuando vencía el plazo de presentación, en la vereda de la Junta Electoral había peleas y cambios de listas. Ahora las presentaciones se hacen online, así que bueno, no se pueden robar los papeles por lo menos. Fuerza Patria se llama, ya tiene logo, es parecido a una bandera, y si uno... O sea, simboliza la bandera, son las franjas celestes. Si uno piensa, tiene lógica con lo que viene haciendo Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111, convocando el 20 de julio, el 9 de julio, a Parque Lezama, a ir con la bandera, toda la dirigencia diciendo que la patria está en peligro, no hablando de que quieren destruir al peronismo, sino de que la patria está en peligro. Quedan 10 días de negociaciones intensas, a cara de perro. Así que esas las vamos a tener que seguir de cerca. Y después hay otros frentes, la izquierda
algunos ex libertarios por su lado, que en la legislatura de la provincia tienen representación, el MIDI y demás, pero yo voy a poner el foco en Somos Buenos Aires. Somos Buenos Aires nuclea a Randazzo, Florencio Randazzo, que ya se sabe desde el 2017. En 2017 se presentó por el peronismo, pero después quedó por fuera. Joaquín de la Torre, que es uno de los heridos del PRO, o sea, era peronista, estuvo en el Frente Renovador. Después estuvo con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que quedó como de lado herido. eh, Se sumaron a La Libertad Avanza con su hermano, también se decepcionaron, o también decepcionaron al gobierno. Un intendente, Britos, de la provincia de Buenos Aires, que es vecinalista, hay varios vecinalistas. La coalición cívica, el GEN de Margarita Stolbizer. Y lo interesante es que también acá están, bueno, está Juan Schiaretti desde Córdoba, que está tratando de liderar una tercera posición. Y lo interesante acá es que están intendentes de la provincia de Buenos Aires que son del peronismo, como Julio Zamora de Tigre. Y esa es la interna con Massa. Con Massa, que hace que Kicillof no lo tenga tanto en cuenta, etcétera. Somos Buenos Aires. Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Obviamente se polariza entre el Frente La Libertad Avanza y Fuerza Patria, pero hay que ver las otras fuerzas políticas cuánto le sacan a esa polarización. Pero bueno, antes de eso van a tener que acordar las listas. Este es un tema central porque la elección del 7 de septiembre faltan julio, agosto, septiembre, 3 meses, es un montón. Pero bueno, me parece que, no, perdón, 2 meses, porque estamos en julio, pero la elección es el 7 de septiembre. Falta un montón, pero es la gran batalla que queda. Y también, bueno, las batallas parlamentarias que está librando el presidente. Y ahí vamos a los audios. ¿Qué pasó con la niebla, señor presidente? Martes a la noche. Por segundo año consecutivo, Javier Milei quería ir a la vigilia, no a los desfiles. Me parece que los desfiles y todo eso, salvo el del año pasado, que encima se le subió al tanque Victoria Villarruel, no le gustan. Tenía otros planes, festejar en la Casa Rosada con Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y otros ministros, el fin de las facultades delegadas y la cantidad de desregulaciones, eh, eliminaciones de organismos, de fondos, etcétera, que hizo el gobierno nacional con esas facultades delegadas. Pero bueno, y también una entrevista con Luis Majul que tenía ayer por la mañana. El presidente por la niebla no viajó. Algunos dicen no viajó por la niebla, otros dicen y no viajó porque no iban a ir más que el gobernador Jaldo y algún gobernador de la zona. A mí me habían dicho que Carlos Sadir de Jujuy estaba yendo y cuando le avisaron que Milei no viajaba por la niebla, volvió para su provincia. Pero vamos a escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, que ayer dio una extensísima entrevista por la mañana a Luis Majul y esto decía. Digamos, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. O sea, Olivos queda muy cerca de Aeroparque. De Aeroparque. Por lo tanto, la situación era muy compleja. Ya a ese momento, digamos, había muchísimos vuelos que estaban cancelados. Y no solo eso, sino que ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, digo que era un verdadero peligro. Así es que, nada, si pretenden que para hacer una crítica, que yo me suba a un avión y que corra riesgo de vida, bueno, o sea, la verdad que, me parece que era bastante imprudente y eso es lo que, digamos, justamente las fuerzas, determinaron que no era apropiado. O sea, tiene razón el presidente, es verdad lo que dice. Durante el martes, todo el martes, hubo muchos problemas en Aeroparque. Bueno, y en todos los vuelos nacionales que pasan por la ciudad de Buenos Aires. Tengo un familiar que partió en un vuelo de las 6, 7 de la mañana desde Córdoba. No pudieron aterrizar en Aeroparque, los mandaron a Rosario. El vuelo
creo que arrancaba a las 6 de la mañana en Córdoba, finalmente llegó a la provincia de Neuquén, que es a donde iba con una escala en Buenos Aires, a la noche tarde. Es verdad lo que dice el presidente. Lo que es raro es por qué no va durante el día 9 de julio. La que sí fue es Victoria Villarruel, que fue medio incómodo, me parece que terminó siendo esa incursión, porque por lo menos en las fotos se la ve como con una agenda blue, digamos. Fue a la casa histórica, claro, como no fue a ocupar el lugar que dejó vacante el presidente. eh, Más allá de que el presidente no iba a estar durante el día, fue a estar en Tucumán y de alguna manera lo expuso, sobre todo con esto que dijo. Escúchalo. Y estoy muy contenta de estar en Tucumán. No solo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante que es la independencia de la República Argentina, el 209 aniversario de nuestra independencia, cómo estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano. ¿No tuvo problema con la niebla? Salí tarde, así que tenía ya decidido, por supuesto, venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá. Pero mira, ¿estás contento de estar acá, Leandro Renú? Había niebla, ¿tenés niebla donde estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? No, ahora ya no hay niebla, No, claro, pero... Ahora ya no hay niebla. No, yo digo, la niebla está bien, es verdad lo de la niebla. Lo que pasa es que el 9 de julio fue todo el día de ayer también. Total, no tenía que sacar un pasaje. Ya. ¿No? Pero además salieron ese día a las 6:15 de la tarde y 6:55 de la tarde salieron dos aviones, uno de Flybondi desde Aeroparque y otro de Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza, los dos con destino a Tucumán a las 6:15 y 7:15 de la noche. Y si sale Flybondi, además que no sale en Sí, general cuando el día está soleado, imagínate que claro. cualquier avión podría haber salido y además un operativo para llevar al presidente a Tucumán no es que lo toman a los 2 minutos. O sea, el presidente ya sabía que no quería ir mucho más temprano, que no iban a ir mucho Yo, más temprano y podía haber ido al otro día o podría haber viajado, dormido en Tucumán y al otro día se volvía. No, no, yo no lo hay que no, ninguna excusa. yo lo que no entiendo es por qué la vigilia es, por lo que vi en las imágenes, que es algo que se hace todos los años, es un evento en sí mismo muy grande en Tucumán. O sea, los festejos en Tucumán empiezan el 8 y siguen todo el 9, pero no es que se Ujú. canta el himno y nada más, es una fiesta importante en Tucumán. Claro. Entonces uno puede decir, bueno, buenísimo, pero viste que él por ahí va a la casa histórica y nada más, porque iba a estar desde las 22, se trasladaba ahí, a la 1 de la mañana se volvía. O sea, entonces, digo, ¿y por qué si estamos tan preocupados por la seguridad del presidente, hacemos que viaje a las 10 de la noche? Porque el viaje estaba previsto para las 10 de la noche, que vaya a Claro. las 6 de la tarde, como decís vos, que se quede a dormir, o que viaje de día, el 9. Si la fiesta Sí, patria es que lo veamos todos a la luz del día. Acordate que creo que el último acto patrio que fue uno en Córdoba. ¿Te acordás cuando se abrazaba con Karina Milei el año pasado y medio la sí, ninguneaba a Victoria Villarruel? sí, Al sí. de, al del Día de la Bandera en Rosario, ¿por qué no fue? No había niebla. No, 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 no. No, Tampoco no, usa la bueno, escarapela, ¿no? No tenía la acá no, escarapela. acá no fue porque los gobernadores no fueron y está en una guerra ahí. Pero tampoco trabajaron para que vayan los gobernadores. Quería que fueran porque les No, mandaron. no, está claro, está claro. El gobierno está en una situación de extremado nerviosismo, que yo supongo que es una especie de compilado de preocupaciones económicas y políticas. Vos lo que mencionabas del tema de este frente, ¿cómo es que se llama el frente ¿Fuerza Patria o el Frente de la Libertad Avanza? no, no, el frente de de la tercera vía, Somos Buenos ponele. Aires. Eso. Yo creo que marginal, no sé, ese frente no va a sacar ni 3 puntos, pero en el caso de que saque 3 puntos, habría que analizar a quién perjudica, porque Claro. además de ese frente, también creo que va a presentar lista la mujer que era titular de la UIF Sí, eh, tiene lista. en, Sí. en el conurbano, y eso, bueno, era titular de la UIF con Macri. Eso le puede hacer algún daño al gobierno. Yo no creo que se va a mover muy en los márgenes. Me parece que vos decías bien que esta elección está muy polarizada y yo veo muy, muy difícil que el peronismo pierda el margen de voto que tenía, sobre todo en este contexto.
y hay que ver Milei, porque una cosa es ahora, decir, bueno, está en la tercera vía y la otra es el momento del voto. El que no quiera el peronismo va a votar en contra del peronismo a la fuerza mayoritaria. Yo no creo que tenga predicamento esta vía, porque además ahí hay una cosa que, esto es una opinión personal, yo creo que está muy sobreestimado el camino del medio, porque van muchísimos años de este tipo de intentos y nunca aprendió. Claro, pero además ahora menos va a aprender cuando hay una polarización tan fuerte. No, pero además me parece una interpretación rara de la política, porque cuando vos decís, bueno, lo mejor está por el medio, es como que estás diciendo, bueno, los otros dos que quieren votar a otra cosa están totalmente equivocados y la razón la tengo yo porque voy por el medio. ¿Y eso quién lo dice? No, lo que hay en el medio es un número importante de argentinos que te vuelcan la elección para un lado o el otro de la polarización. Sí. Digo, Milei está tiene bien, pero votantes... eso no quiere decir que quieran votar a un partido del medio. Claro, no, son los que por ahí hoy, pienso, ¿no? Por ahí un votante de Milei, que ahora ve que el vecino se quedó sin trabajo, que a él le caen los ingresos porque tiene, no sé, un comercio o porque maneja un auto de aplicación, que lee hoy en Infobae de 2 restaurantes re top que cerraron porque no pueden mantener los costos, o sea que, porque digo, que cierre por ahí un comercio que vos decís, bueno, por ahí pero gente que puede pagar por ahí un cubierto caro, se ve que no está yendo a comer a esos restaurantes. A mí me dicen que hay shopping de los más top, donde gente de mucho nivel, de poder adquisitivo alto, va y compra, capaz que se gasta $1 millón en un comercio, que nosotros decimos, para comprar regalitos para el Día del Padre, suponete, y están vacíos. Digo, eso de acá a octubre... o de acá a septiembre yo creo se va a notar más. Yo creo que el gobierno esperaba otro escenario en el año electoral y se está dando el escenario inverso, porque la verdad es que Argentina está de nuevo entrando ahora en un periodo recesivo, según los que tienen cálculos adelantados de la economía en junio, con un dólar que está volátil y un bloque de alianzas políticas que tampoco es una garantía, ¿no? Porque uno ayer veía la conferencia de prensa bueno, vos sos analista política. Yo vi la conferencia de prensa de Karina Milei con lo del PRO y dije, esta gente no quiere estar ni cerca. La cara de todos, de lo que estaban haciendo, y cuando uno ve la imagen, el nivel de imagen positiva que tiene la hermana del presidente, que es muy bajo, uno dice, y hay que ver también si eso rinde, claro. Electoralmente, porque el gobierno se juega mucho. Si el gobierno hace una elección de 35 puntos, es una elección mala para el gobierno. Y el costo que paguen, por ahí no en esta elección, pero a futuro, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro. Diego Santilli, que era un dirigente que uno pensaba que podía ser jefe de gobierno de la ciudad, y ahí debe tener su dolorcito con Horacio Rodríguez Larreta, porque cuando lo hace reelegir en la fórmula, lo deja fuera porque ya no puede tener una reelección como jefe de gobierno, o sea que estuvo 2 veces como su segundo. Y después, o Guillermo Montenegro en provincia de Buenos Aires, cualquiera de los dos, podría ser candidato a gobernador a futuro, o lo de ayer, esto que vos decís, esa foto, esa imagen. No parece. ¿No? Pero vamos a ir por parte, porque lo de que el gobierno está nervioso, bancate hasta el final, porque quiero que charlemos mucho sobre el affair Fantino, porque vos te estuve siguiendo mucho. Vamos primero a escuchar lo que dijo Javier Milei sobre los gobernadores. Se nota que está no sé si muy nervioso o muy enojado. Lo escuchamos. ¿Y entonces por qué piden? ¿Están locos? No, quieren destruir al gobierno nacional. ¿Todos? Sí, obvio, claro. Porque en el fondo lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina durante los últimos 100 años está mal. Y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, pero era un negocio enorme para el partido del Estado. Independientemente del color político que tenga, son todo el partido del Estado. Todos los gobernadores contra usted. Presidente, perdón la interrupción. Y todos los gobernadores contra usted, es en el Congreso todos los gobernadores contra usted. Todo el Congreso contra usted. Le van a meter la nueva ley para aumentar a los jubilados, que lo saben ellos también, ¿no? Me parece que rompe todo el presupuesto. Lo de las universidades, lo de la discapacidad. Luis, justamente. Antes de las elecciones lo van a romper todo. Listo. La intención de ellos es romper todo. No
sé quién está más enojado con los gobernadores, si Majul o Milei, y además todos, pobre Jaldo, pobre todos los que ayudaron. Si le quedaba algún amigo entre los gobernadores, listo, ayer afuera, ¿no? Claro, pero el tema es que el gobierno gobierna hace 1 año y medio, y los gobernadores, como casi todos los sectores sociales, incluidos los jubilados, etcétera, dicen, bueno, vos me dijiste que ibas a hacer un ajuste para corregir las cuentas, vos decís que las cuentas están corregidas. Bueno, ahora ponete a repartir plata, o sea, a dar lo que supuestamente, si la economía está ordenada, vos tenés que empezar a dar. Claro. Y el gobierno sigue diciendo, no, hay que ajustar. Entonces, claro, los gobernadores dicen, che, yo no puedo ni pagar aguinaldo. Pero además, espera, Alejandro, yo entiendo que ajustes, incluso hasta que le saques cosas que Nación les da a las provincias. Ahora, si vos tenés una ley que establece que hay un impuesto, que tiene una asignación específica, y vos te la quedás, porque cuando el gobierno dice que eso va a generar déficit, yo entiendo por ahí lo de las jubilaciones quizás, pero más allá de que los gobernadores dicen que es el 0,11% del PBI, pero si vos no, o sea, por ejemplo, vos me prestás plata a mí, suponete, o yo te debo plata a vos que me hiciste un servicio, y después no te pago. Y así, claro, mantengo el superávit. Obviamente. No voy a tener déficit, pero no te estoy pagando a vos lo que me prestaste. Por eso te estoy diciendo, o sea, el gobierno dice, acá lo que hay que entender es que la cuenta da bien porque el gobierno no sube jubilaciones, no hace obra pública y no modifica salarios estatales. Con esas 3 correcciones, a vos la cuenta te da bien. El problema es que en algún momento lo tenés que hacer. Ayer la Cámara Argentina de la Construcción salió a decir, miren, lo de cerrar vialidad, la verdad que es un error. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a licitar? ¿Quién va a hacer el mantenimiento de obras? Yo insisto en lo mismo. El gobierno tiene capacidad de hacer una cosa, que es ajustar. Que es lo mismo que jugar a defenderte de todos los partidos. Vos podés jugar a defenderte de todos los partidos. El tema es que en algún momento el que está en la platea te dice, flaco, tratemos de meter algún gol cada tanto. Claro, un gol cada tanto. Si no, o sea, y bueno, ahí está la discusión hoy, me parece. Inclusive vos fíjate que la entre comillas, dada vuelta de la posibilidad de que en el Congreso el gobierno pierda, tiene que ver con que hay gente que dice, bueno, pará, si vos vas a vetar todos los aumentos a jubilados, hacete cargo, yo alguno te voy a aprobar. Claro. Y después quedará el gobierno muy cruzado por el tema de que una cosa es vetar una vez y la otra es vetar todas las veces. Sí, yo creo que el gobierno en este momento también le está facilitando el discurso a la oposición para las elecciones, esa es mi impresión. Pero vamos a ir rapidito ahora con otros audios, porque ya hablamos de esto, el acuerdo de la Libertad Avanza y el PRO en Provincia de Buenos Aires. No sé si es la Libertad Avanza y el PRO o la Libertad Avanza sobre el PRO. Pero bueno, vamos a escuchar a Karina Milei en el anuncio en el Hotel Libertador que muy bien mencionaba recién Renú, le parece que un poquito incomodaba a sus compañeros de mesa. Escúchala. Quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar los intereses particulares de lado para unir fuerzas para ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo. Como todos saben, el kirchnerismo está trincherado en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahora va a tener un enemigo mucho más fuerte para combatir contra ellos. Y vamos a dar la batalla y le vamos a ganar al kirchnerismo para terminarlo para siempre. Porque como venimos diciendo nosotros, esto es kirchnerismo o libertad. Bueno, es kirchnerismo o libertad. Del otro lado le van a decir, son las fuerzas de la patria contra las fuerzas del cielo. Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, que además es presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires y fue uno de los más entusiastas en firmar este acuerdo, aunque no sé si tan entusiasta en el lugar que les toque después. Pero bueno, eso no lo vamos a saber, por lo menos por ahora. Así hablaba ayer. Queremos hablar de lo que vemos como futuro en la provincia de Buenos Aires y sin duda es terminar con el populismo. Por eso hoy creo que es un día de mucha esperanza para los bonaerenses. No hay bonaerense que nos haya encontrado en la calle que no nos digan vayan juntos. En nosotros está la esperanza de recuperar una provincia que para algunos es inviable y para nosotros es todo posible, como lo ha demostrado el gobierno nacional en el país. Bueno, Cristian Ritondo, que tuvo que aplacar ánimos porque
hay intendentes que no estaban muy conformes, hay que ver la pelea que se da de acá al 19 de julio, ¿no? Eso te iba a decir, ¿vos qué apostás que va a pasar con esas listas? Y a mí me parece que van a tener que dar que a los intendentes del PRO, si no les respetan lugares, a algunos se les va a escapar. Sí. Como se están escapando Julio Zamora y otros en este Frente Somos Buenos Aires. Porque alguno por ahí, con una elección desdoblada, si no le das lo que se merecen, son 13 intendentes además, si a esos 13 intendentes del PRO no les respetan su ciudad, lo que pasa es que por ahí les respetan en el Consejo Deliberante, pero hay que ver qué pasa en la elección de senadores y de diputados provinciales, ¿no? Si ahí es todo muy violeta y... Está bien, pero ¿y en octubre? Porque ahí está el tema. Claro. O sea, la lista de nacionales, ¿cómo se va a armar? Yo veo, a ver, hacía falta, por ejemplo, que Karina Milei estuviera ayer en la conferencia de prensa. Y es raro eso. Yo creo que siempre simbólicamente es todo violeta. El nombre es Frente a la Libertad Avanza. Porque en el PRO dicen, bueno, pero nunca fuimos con el nombre PRO, pocas veces, porque pero era Juntos por el Cambio. Bueno, que le cambien el nombre, le pongan otro frente, no sé, la alianza de otra cosa. Alianza Pro Libertaria, qué sé yo, pero no, claro. Desaparece, ¿no? Pero bueno, la que ayer volvió a hablar es Cristina Fernández de Kirchner, desde San José 1111, yo decía esto de, convocó a Parque Lezama, un festival con banderas, es un acto político pero con otro tono, y esto decía. Como Argentina, no recuerdo otro 9 de julio como este, Desde el año 56, después que lo derrocaron a Perón y lo trajeron al Fondo Monetario, nunca tuvimos este grado de dependencia. ¿Somos realmente libres o independientes? ¿O estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros que perjudican tanto a nuestra gente? Ahí la escuchamos, la vamos a escuchar cada tanto de esta manera. Después salió al balcón también. Mucha gente fue a San José 1111, hacía rato que no salía al balcón. Me parece que ella se muestra prudente, ¿no? Mensajito grabado, día feriado para que no le digan que molesta a los vecinos, etcétera. Pero ayer, que era día feriado, estuvo muy intensa toda la jornada con información política, el presidente que habló. Ahora, me parece que lo más fuerte fue la información económica, el Fantino Gate, como dice acá nuestra rutina. Nos querían hacer creer que algo era fake y era... Digo, el presidente tuiteó, Luis Caputo, el ministro de Economía, tuiteó diciendo que lo que decía Fantino, que en las redes le hacían decir algo que no había dicho, que estaba editado, que inteligencia artificial. Y Leandro escuchó completo, ¿no? Dice, pero es peor el sin editar que el editado que salió en las redes, ¿o no? Así es. Para poner en breve resumen, Fantino tiene un programa en un streaming de él que se llama Neura, y en el marco de ese stream, ayer a la tarde en su programa, dice, voy a romper una conversación off the record con el ministro de Economía, Luis Caputo, es decir, cuenta el contenido de una conversación informal que inicialmente se había planteado como una conversación privada, o sea, sin la posibilidad de tener que revelar el contenido, al menos citando con quién había hablado. Una vez que él dice eso, empieza a contar que la situación económica de Argentina se puede poner muy espesa si hoy finalmente el Congreso termina votándole las leyes que el gobierno cree que son malas, que son la moratoria, el aumento de jubilados y alguna cosa más que me estoy comiendo. Perdón que te interrumpa. Parecido a lo que escuchamos recién que hablaban Luis Majul con Milei, que los gobernadores quieren proponer todo. O sea, no hay diferencia. No, el problema es que ahí hay dos problemas. El primero es que una cosa es que el presidente diga los gobernadores me quieren tumbar el coso y quieren dañar el superávit fiscal. La otra es que el ministro de Economía, que es el que da los números, que es el que tiene que ocuparse de eso, diga en una conversación con un periodista, y ese periodista después lo comunique, que la situación se puede poner espesa y además muy detallado, porque Fantino dice una serie de cosas, como por ejemplo, ojo que si te sacaste un pasaje a Bucios para fin de año aprovechando el dólar barato, capaz que no te puedes ir. Ah, sí, eso es tremendo. Claro, el miedo que metió. Vamos a tener 3 meses muy delicados.
muy picante, dice, no, picantísimo, una cosa así, o va a saltar el riesgo país arriba de los 1.100 puntos cuando hoy está en 700. O sea, dice una cantidad de afirmaciones que claramente no son de él, porque además técnicamente da muchas explicaciones que es imposible que él sepa. Entonces, claro, arma un lío bárbaro ayer. Claro. Bueno, vamos a escuchar rapidito lo que dijo Alejandro Fantino y después la aclaración del ministro Caputo. Esto decía Fantino. Y Milei, como líder de este espacio, dice, loco, va a haber momentos de muchísima zozobra. La vamos a pasar para el orto, sépanlo ahora, lo digo 3:29 de la tarde, 3:29 de la tarde del 9 de julio, va a volar el riesgo país, va a superar holgadamente los 1.000 puntos, el dólar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir en la banda porque va a tocar la banda de arriba, va a haber ruido en la calle, va a haber mucho ataque mediático y van a ser 3 meses picantísimos. No, yo no sé qué decir porque la verdad es que es... Sí. Es para que nos dé miedo. Bueno, y esto decía Luis Caputo. Los ruidos políticos en Argentina típicamente se traducían en ruidos financieros. Ellos lo han intentado durante 18 meses, pero muy frustrados porque no se traduce en ruido financiero. Lo intentaron y fracasaron. No hay que normalizarlo eso, hay que penalizarlos. Y 2, no hay que tener temor a eso, porque hoy tenemos la economía sana. Entonces, por más que lo intenten, no va a pasar nada. A ver, por ejemplo... Puede haber volatilidad, es todo. Escúchame, no es un problema. No va a pasar nada, dice Luis Caputo. Tuvo que salir, a ver, desde el que habló Milei. Después habló Fantino poniendo en boca de él, ministro de Economía, muchas cosas. Tiene que salir a la noche a aclarar el ministro. Estos son goles en contra, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y ya venimos porque hoy tenemos una entrevista muy interesante de uno de los temas que para mí es el tema del día o un tema fundamental en la República Argentina. Ya venimos. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Bueno, y les decía, uno de los temas para mí más importantes en estos días es cómo se están vinculando entre sí los gobernadores de todo el país, más allá del signo político, de las posiciones, del año electoral. Se vienen reuniendo en el Consejo Federal de Inversiones, se están hablando, están acordando para avanzar en el Congreso con algunos temas claves, desde el diálogo, porque le han pedido hablar al gobierno nacional, lo que pasa que la respuesta siempre es negativa y por eso hay instrumentos republicanos, como es la representación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación, ¿no? Donde cada distrito tiene 3 senadores, distinto a la Cámara de Diputados que nos representa a los ciudadanos. En línea está el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati, que, como muchos, está preocupado y como pocos ha hablado en público. Sé que el gobernador Alberto Beretilnec ayer, creo que habló ayer o antes de ayer con el EU19. Ayer habló también el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, pidiendo respeto, después de los dichos del presidente Luis Majul. Buenos días, Pesati, Analía Argento y Leandro Renú, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo andan? Bueno, y acá preocupados a ver cómo sigue la economía y demás, y me imagino que en Río Negro, por lo que uno va viendo, leyendo y siguiendo, también hay mucha preocupación, ¿no? Bueno, por supuesto, porque yo creo que la frutilla al postre de una serie de cuestiones que han venido sucediendo se dio hace 2 días atrás cuando se conoció la disolución de Vialidad Nacional, ¿no? Me parece que es todo un símbolo que termina definiendo con absoluta claridad una política, una concepción sobre el país y que pone una vez más en relieve un plan sistemático de destrucción del Estado que se condice con lo que el propio Milei alguna vez dijo, ¿no? Y a confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando en una entrevista periodística él se asumió como un topo
que venía a destruir el Estado desde adentro. Y no estoy haciendo otra cosa que remitirme a sus propios dichos. Bueno, cuando uno pone en relación sus dichos con sus hechos, hay una coherencia absoluta. Que destruya entonces Vialidad, como ha destruido ya el INTA, o el Instituto Nacional de Cáncer, o programas nacionales para atender a los enfermos, o el ataque a los hospitales públicos en ese hospital simbólico y emblemático como el Garrahan, etcétera, marca claramente esa coherencia entre el dicho y el hecho, entre el topo y lo que hace. Ahora, el presidente dice que lo quieren destruir, que quieren romper el superávit, etcétera. Siempre la discusión es, y cuando él anticipa vetos, es justamente esa, ¿no? Que le quieren sacar recursos y que, o si sale una ley como la cuestión de los jubilados o los fondos universitarios y demás, ¿de dónde va a salir la plata, no? Y yo estaba leyendo, por ejemplo, esta mañana temprano, usted retuiteaba al Ministerio de Obras y Servicios de la provincia de Río Negro, que hablaba del subsidio al transporte, ¿no? Que ya nos olvidamos, pero que fue uno de los primeros recortes, y dicen, retiene fondos que deben llegar a Río Negro. Con los ATN y también con la discusión por el impuesto a los combustibles líquidos, también lo que dicen todos es, no es plata que tiene que salir de otro lado, es plata que es de las provincias, digo. Todo lo que están reclamando ustedes, ¿es plata de las provincias o es plata que tiene que poner la Caja Nacional y que entonces sí le genera un desequilibrio financiero al gobierno? No, a ver, primera cosa, ¿qué significa superávit? Superávit significa que usted tiene un sobrante en los ingresos respecto a los gastos que usted ha tenido en un ejercicio fiscal, ¿no? El superávit que tienen es muy engañoso, porque es un superávit que se produce a partir de dejar de aplicar partidas presupuestarias o recursos presupuestarios que están ya predeterminados por ley y que no están cumpliendo con lo que esa ley estipula. El caso más fácil de explicar es el de los impuestos a los combustibles. Claro. Cuando usted va a cargar combustible, cualquier persona en la Argentina o en nuestra provincia, en un paraje o en una ciudad grande, en el medio de una ruta, cada vez que una persona carga combustible, la mitad de lo que le paga el playero es un impuesto que automáticamente se va volando al gobierno nacional. La mitad. Esa mitad de lo que paga una persona cuando carga combustible, ¿para qué es? Tiene varios fines. Una parte importante tiene que ir al mantenimiento del sistema de rutas, calles que tiene el país, que debe ejecutar en gran medida, en su mayor proporción, Vialidad Nacional, organismo que ha disuelto. Otra parte tiene que ir para el Fondo Nacional de la Vivienda, para hacer viviendas sociales. Otra parte tiene que ir para el ANSES, para las jubilaciones de los jubilados y jubiladas. Otra parte tiene que ir para obras hídricas. Otra parte tiene que ir para el subsidio al transporte. Bueno, no viene nada de eso, excepto lo que por obligación va como parte de la coparticipación. Pero lo que se refiere, digamos, a los fondos específicos que están determinados por ley en el marco de lo que en general conocemos como los impuestos a los combustibles líquidos, no. A tal punto que el año pasado recaudaron aproximadamente 55.000 millones de pesos en concepto de subsidio al transporte. ¿Cuánto vino a Río Negro? 0 pesos. Claro. Pesati. Sí, Perdón. Este año llevan recaudado casi 30.000 millones. ¿Cuánto vino a Río Negro? 0 pesos. Claro. No estamos hablando de recursos. ¿Cuánto llevan recaudados, dice? ¿100.000 millones? No, este año, de impuestos, lo que llevan recaudado para el subsidio al transporte público. Sí. A ver, el año pasado recaudaron 2.5 billones Claro. en impuestos a los combustibles líquidos. De esos 2.5 billones, digamos, tienen que distribuir en función de lo que la ley establece. Claro. Para el transporte, para el Fondo Nacional de la Vivienda, para el ANSES, para obras hídricas, para los fines que están previstos en la ley. Además, y para mantener las rutas. Claro. Para mantener las rutas, que no lo han hecho. Entonces, usted de pronto dice,
Tengo superávit, claro, pues tiene superávit con lo que no está utilizando para obligaciones que tiene, como por ¿Y ejemplo... cómo se sale de acá? Esto es como A si ver, usted dice, se le está lloviendo la casa a cántaro porque no, el techo necesita que lo arregle, y dice, a mí me sobró guita este mes. claro. Y está con 50, como hacía mi abuela, que ponía tarro por todos lados para juntar las goteras. Ay, vicegobernador, parece que hubiera entrado a mi cocina, pero como todavía no cobré, no voy a arreglar, porque no le voy a pedir al el FMI. ejemplo es el mismo, ¿eh? Es decir, sí, es claro. como si usted tiene que arreglar el techo y no lo arregle y dice, a mí me sobró guita este mes. No le sobró nada. Usted está guardando o no pago... para arreglar el techo. O no pago nada de, no sé, si mis hijas toman clase de danza, inglés, la cuota de algo y uno no la paga. El problema, ¿sabe cuál es? Que el deterioro del sistema de rutas es acumulativo y se acumula geométricamente ese daño. Entonces, si hoy usted tenía que invertir 100 para reparar lo que tenía que reparar y no lo invirtió, probablemente cuando lo haga dentro de un año, o de 4 años, o de 3, o cuando venga otro gobierno, dentro de 7, 8, 3, lo que sea, capaz que 100 se convierte en 1000, porque el deterioro es acumulativo y geométrico. El rol del Estado para cuidar a quien transita en las rutas, pero bueno, el presidente también dijo que todo lo que se pueda privatizar, él lo va a privatizar, que él cree que hay muchas cosas que el Estado ni siquiera piensa en un Estado eficiente, dijo ayer en la entrevista. Él cree en un Estado en el que no tenga participación en muchas cosas, por ejemplo en Aerolíneas Argentinas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Porque el presidente parece cada vez más decidido a que no le tuerzan la mano, digamos, que un poco es lo que él siente. Y entonces digo, ¿cómo sobreviven las provincias? ¿Fue un error? Y acá son dos preguntas en una por ahí. ¿Fue un error haberle delegado facultades desde el Congreso? Es una pregunta que solamente, digamos, se la respondo en términos personales. Para mí, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, en cualquier caso, solamente se puede llegar a justificar en un caso muy extremo. Me parece que en este caso se le concedieron facultades que yo por supuesto no comparto, ¿no? Bajo ningún punto de vista. En ese sentido, tengo una mirada muy restrictiva sobre lo que significa transferir facultades al Poder Ejecutivo, a no ser que haya una situación de una emergencia absoluta, ¿no? Para lo cual incluso hay ya previsiones en la propia Constitución para enfrentar esos casos. Claro. Me parece que acá estamos frente a una cosa distinta y que, bueno, revisará la historia después, cuando llegue el momento, para ver qué responsabilidades han habido en todo este tiempo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero Leandro, las facultades delegadas le han permitido hacer lo que quiso. Claro. Y lo que quiso es lo que dijo, porque también, como dije recién, ¿no? Confesión de parte, relevo de pruebas. Si el propio presidente dijo, mi función es destruir el Estado, que el Estado además, vamos a recordar lo que es la organización que tiene la comunidad para ser una comunidad. Somos una comunidad en tanto tenemos un Estado que nos permite organizarnos como una comunidad. Ahora, Pesati, ayer la Cámara de la Construcción, yo lo contaba, hizo un comunicado bastante fuerte por el tema de vialidad, diciendo, bueno, ¿quién se va a hacer cargo ahora de los controles, de las obras, de las rutas? En el caso de su provincia, ¿cómo está la situación en ese sentido? Bueno, usted seguramente sabe que el gobernador ha impulsado una acción judicial por una ruta nacional, la 151, junto con intendentes que están comprendidos dentro del área donde esta ruta tiene tanto impacto. Es una ruta que está no destruida, recontra destruida, y que es una ruta importantísima para la integración de muchos pueblos nuestros del oeste de la provincia, y que también tiene una significación muy importante para el desarrollo de la industria hidrocarburífera, que hoy es importante para Río Negro y para Neuquén. Hoy se ve muy afectada la dinámica de esta industria como producto de una ruta que está colapsada y además destruida por donde la mire. Entonces... doy fe, perdón, vicegobernador, doy fe. Hay lugares donde... Además no es la única, si fuera la única... Claro, digamos, sí. No, es muy peligroso. 3, muy peligroso. La ruta 3, que es como la columna vertebral de la integración patagónica,
es una ruta que está abandonada por completo y que también, digamos, comienza a mostrar los signos del deterioro. La ruta 22 ni hablar. ¿Para qué vamos a hablar de la 22? Está hecha pedazo porque además la obra en construcción está abandonada. Yo no sé qué va a terminar pasando con eso. La ruta 23 lo mismo. Una ruta que le faltan apenas 50 kilómetros para terminarse. Y bueno, esas obras están totalmente paradas. No, pero por eso, esto tiene que ver con lo que han dicho. No vamos a hacer obra pública. Bueno, no hacer obra pública significa también mantener la obra pública existente. Entonces, Sí, en un momento se había dicho que las que estaban casi por terminarse, por ejemplo, creo que el puente de Coyoncurá, ese se está terminando en Neuquén. Si usted me dice una ruta que le faltan 50 kilómetros, la lógica uno diría, bueno, por ahí esa la terminan, pero tampoco. tampoco, pero no además no es el caso solo de Río Negro, porque si fuera solamente acá uno podría decir, bueno, qué sé yo, se la agarraron con nosotros. No, no, es una política general. Se aplica a lo largo y ancho del territorio nacional. Sí. Entonces tiene que ver, y además, a ver, yo estoy de acuerdo que puede haber casos donde el capital privado puede llegar a financiar el desarrollo de una carretera. Pero hay lugares en la Argentina, y le diría que en la mayoría de los casos, en donde es muy difícil que alguien quiera invertir para recuperar su inversión después a través de un sistema de peaje, porque la cantidad de movimiento que la ruta tiene no lo va a permitir. Una cosa es que usted piense que es en el acceso norte a la capital federal, y ahí, bueno, por supuesto, hay el sistema de peaje alcanza y seguramente sobra para mantener el sistema de ingreso a la capital federal y digamos, con las rutas que están comprendidas o las vías de acceso que están comprendidas allí. Pero en la Patagonia, en nuestra provincia, bueno, es muy difícil que usted pueda pensar en sostener solamente con peaje la construcción de un camino o de una ruta. Por eso que hay por eso que existe un impuesto específico, el de los combustibles, para ese fin, ¿no? Pero además hay que comprender también que las rutas no son más deficitarias o más superavitarias. El sistema de rutas hay que verlo como un todo, así como uno ve como un todo un motor, donde hay engranajes chicos, grandes, más potentes, menos potentes, así también pasa en un país. Hay caminos que tal vez no son tan importantes como los más importantes, como pasa en un motor. Hay engranajes que son más grandes, que tienen más, digamos, que uno por el tamaño solamente ya le asigna más importancia. Pero basta que un engranaje chiquitito no ande para que el motor comience a funcionar mal o para que directamente se plante. Bueno, la economía de un país necesita del conjunto de sus partes que estén funcionando. Porque aún un camino que hoy conduce tal vez a un lugar chiquitito, tal vez ese camino permite que ese lugar chiquitito mañana se transforme en un engranaje muy importante para el motor de la economía nacional. Y ejemplos podemos poner, ¿no? Claro. Usted que si no hubiera habido ruta hacia Vaca Muerta jamás se podría haber puesto en marcha, ¿no? Claro. Sí, yo estaba pensando, me acordaba el Calafate, porque es un lugar que conocí el año pasado o el anterior, y que hasta que no hubo vuelos o infraestructura, era un lugar muy exclusivo para turistas. Pero nosotros tenemos, el ejemplo más cercano nuestro es Bariloche. Bariloche, claro. Bariloche es una consecuencia directa de la acción del Estado. Claro. La vía ferroviaria, ¿no?, que conectó Plaza Constitución con Bariloche, habilitó el flujo de turistas en la década del 30, que puso en marcha el desarrollo del turismo en la cordillera, con obras de infraestructura fundamentales, como el puente ferrocarretero que cruza el Río Negro para que la vía pueda pasar, que permitió que el primer tren llegara a Bariloche después justamente de la inauguración de este puente en el año 1931. Es decir, y desde luego, las rutas y caminos que se construyeron para llegar a Bariloche, o la ruta que une Bariloche con el Bolsón, el pavimento de esa ruta. Estaba pensando, vienen las vacaciones de invierno y la verdad que leí noticias muy lindas como el tren patagónico que va de Bariloche a... De Bariloche a la estación Moreno. A la estación Moreno, ese. Eso que me digo, uy, hermosa la noticia que salió acá en los diarios de Bariloche a la estación Moreno. Pero también leía noticias donde dice que no hay demanda turística para el Bolsón, no sé si tendrá que ver con la cuestión económica o con los incendios. Entonces,
Digo, me preocupa porque también hoy estaba leyendo en Buenos Aires, estaba contando recién a Leandro, restaurantes donde uno imagina que les va bien porque es para un poder adquisitivo alto y uno dice, bueno, hay gente a la que sí le va bien y puede gastar. Digo, ¿cómo está viendo la temporada invernal que se viene? Y si no, invítenos. Si viene baja, diga, vengan a ver las ballenas a las grutas, vengan a Bariloche. Le dejamos el micrófono abierto. Uno desea que la temporada sea buena, ¿no es cierto? Porque decirle ya que está padeciendo estos problemas, que va a ser mala, porque el tipo de cambio no favorece en nada la llegada de turistas de Brasil, como es habitual en invierno, van a llegar igual, pero probablemente no en la cantidad que sí podría llegar con un tipo de cambio más realista y competitivo. Y porque además los segmentos de poder adquisitivo más alto de nuestro país han incrementado su salida al extranjero. Claro. En vez de gastarse el dinero en destinos nacionales, buscan destinos extranjeros porque incluso hasta puede resultar más económico, más barato ir a otra parte que visitar el propio país. Claro. Esto tiene que ver, digamos, con lo que estamos viendo, también con la invasión de productos importados del país que más odia a Milei, de China ni hablar, ¿no es cierto? Los chinos están haciendo el negocio más grande de su vida, vendiendo a través de sus plataformas acá en la República Argentina, como nunca en su vida antes. Muchas gracias, vicegobernador. Hasta pronto. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia de Río Negro, no le preguntamos para no meterlo en lío, porque algunos dicen que puede ser candidato en la elección de octubre. Pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos porque nos queda el dato económico. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. El dato de la semana tiene que ver con la inflación. El organismo estadístico de la capital federal comunicó que los precios subieron en el mes de junio 2,1%. Esto es una aceleración contra un indicador que el mes previo había dado 1,6%. Este dato, que está básicamente impulsado por servicios antes que por alimentos, explica por qué en la capital sube el indicador de inflación y además adelanta lo que podría pasar el lunes próximo, el lunes 14, cuando el INDEC dé a conocer la inflación nacional. Todos esperan, al menos el consenso es de que también la inflación tenga un rebote. Hay que ver de cuánto en el mes de junio para el INDEC. La cuestión ahí es que la medición del INDEC pondera más alimentos que servicios, así que quizás ese rebote que se dio en la capital sea un poco menor a nivel nacional. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ay, qué manera de hablar, Leandro Renú. Hoy me quedé con una consulta. ¿Violó el off the record nuestro colega Fantino? Era un off the record. Decir que no era un off the record. Y yo digo que no, pero bueno. Pero también lo que dicen muchos colegas, hablen con los periodistas que saben, no nos odien tantos y hablen con los periodistas, digamos, en general. Claro. No es que no hablan con los periodistas. Claro, porque ayer hubo uno que consiguió todas las notas de la mañana a la noche. Sí. Espero que le paguen doble el feriado. Bueno, Leandro, nos reencontramos la próxima semana ya con el número de la nueva inflación. Así es. Bueno, hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Bien Argento, el programa que hacemos Leandro Renú y Analía Argento cada jueves por Radio Cultura a las 3 de la tarde. Chau, chau. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, experiencias y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.